Aquí tenemos un ejemplo, un primer ejemplo que nos pide analizar la siguiente función y averiguar el punto crítico, si es máximo o es mínimo. Es esta la función que nos da. Lo primero que vamos a encontrar es el punto crítico. Punto crítico. ¿Ya? ¿Qué es lo que decimos para hacer el punto crítico? Nos dice debemos igualar a 0. ¿Ya? La derivada debemos igualarlo a 0 respecto de x y también la derivada parcial respecto de y, ambos deben igualarse a 0. Y voy a ir derivando esta función primero respecto de x. Ya sabemos derivar, digo, la derivada de la función respecto de x va a ser igual a ¿qué? Si estoy derivando de x, debo derivar a esta variable. Entonces, baja como constante y se le resta al exponente. Entonces, va a ser igual a 2x elevado a la unidad. 2 menos 1 es 1. Ya he derivado. ¿Aquí se puede derivar? No. Esto se convierte en 0, no está x, por tanto, no se deriva aquí. Aquí sí está x, entonces esto sí puedo derivar. Y voy a poner primero el signo. Se supone que aquí hay una unidad. 1 por 2 es 2. Y aquí hay una unidad. 1 menos 1 es 0. Cuando x está elevado a 0 se convierte en 1. Y 1 por 2 es 2 nomás. Quiere decir se va a perder la variable x. Esta es la primera derivada de la función respecto de x. Ya no está, esto es constante, entonces solamente queda esto. Y esto debo igualarlo, me dice, a 0. Muy bien. Ahora voy a derivar respecto de y. Ya, vamos a derivar respecto de y. Aquí no está y, aquí sí, debo derivar esto entonces. Digo 2 por 2, 4, y a la unidad. Entonces aquí vamos a tener 4y elevado a la unidad, no se anota. Busco otro término, aquí también se encuentra y con signo negativo. Va a ser directamente 8, porque y a la unidad se pierde, ¿verdad? Pero sí se mantiene 8. Y esta es la primera derivada respecto de y. Y esto lo igualamos igual a 0, como hemos dicho aquí. Al igualar a 0, aquí ya tengo una ecuación. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta es una ecuación y puedo encontrar las incógnitas. Puedo resolver esta primera ecuación. Al resolver voy a tener lo siguiente. Digo, entonces, si resuelvo esta ecuación, quiere decir se queda 2x en este primer miembro. Y esto pasó al otro lado con signo cambiado como más 2. ¿Ya? Si sigo resolviendo, dejo x solito. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Este 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y eso es igual a 1. Entonces x es igual a 1. Hago lo mismo en esta otra ecuación. ¿Ya? Aquí está. 4y lo quedó. Voy a despejar y. Estoy operando, estoy hallando la variable y nada más. Entonces digo 4y se queda aquí. Al otro lado pasa 8. El otro miembro como menos 8 pasa como más 8. Perdón, no se está enfocando bien mi cámara. Bueno, y despejando voy a tener que y va a ser igual a 8. Esto que está aquí multiplicando a y pasa a dividir a 8. 8 cuartos. Y eso es igual a 2. Entonces y vale 2. Y he encontrado los valores de x y he encontrado el valor de y.
Estos puntos que hemos encontrado se llaman puntos críticos, ¿ya? Nuestro punto crítico para X está en 1, para Y está en 2. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo analizar con el Hessiano, ¿ya? Encontrar el Hessiano haciendo las segundas derivadas para reemplazar en esta. ¿Qué quiere decir? Esta es una primera derivada, hasta aquí es una primera derivada, y voy a sacar sus segundas derivadas. Sabemos ya derivar dos veces, ¿no ve? Las derivadas de orden superior. Entonces voy a ir derivando cada una. Ya tengo una primera derivada, voy a copiarlo. Para cada uno tengo que encontrar esta derivada, esta y esta. ¿Ya? Para X. Voy a copiar directamente. La primera derivada es igual a 2x menos 2. ¿Sí? Lo único que he hecho es copiar, ya está derivado. Ahora voy a sacar una segunda derivada que va a ser igual. ¿Cómo hago? Derivo esto, ¿verdad? Aquí se supone que hay una unidad, 1 por 2, 2. Y x elevado a 0 es 1 y desaparece. Entonces es 2 la segunda derivada. Ahora puedo derivar esta otra. Ya dice f, x, y. ¿Cómo derivo? Primero dice de x, ya tengo esta derivada. Ahora a esta debo derivarlo respecto de y. Se puede derivar, aquí hay algo que derivar. Hay la variable y en esta función, en esta primera derivada. No hay y, por tanto es 0. ¿Ya? También voy a derivar ahora para y. Primera esta puedo hacer en forma ordenada. Ya tengo la primera derivada. La voy a copiar aquí. Fy, la primera derivada es igual a 4x menos 8. 4x, digo 4y, perdón, 4y menos 8. ¿Ya? Puedo hacer ahora la derivada yx o la segunda derivada, pero ahora respecto de x. A esta derivada la derivo respecto de x. Entonces, ¿cómo va a ser? Digo, respecto de x. Aquí existe x en ninguno de los términos, por tanto va a ser 0. Puedo encontrar ahora la derivada, la segunda derivada. Voy a volver a copiar esto, ¿ya? 4y menos 8. Quiero dos veces y. Ya tengo la primera derivada que ya lo hemos hecho aquí primero. Estoy copiando solamente esto. ¿Ya? Aquí puedo derivar. ¿Se puede derivar? Sí, se puede derivar. Aquí hay la variable y. Entonces va a ser igual a 4, ¿verdad? Porque 1 por 4 es 4. Y elevado a 0 es 1 y desaparece porque 1 por 4 es 4 nada más. Y derivada de una constante es 0. Ya no se anota. Ya tengo las 4 derivadas y voy a reemplazar en este Hessiano. O digo en esta matriz del Hessiano, ¿no? Reemplazando entonces voy a tener lo siguiente. El Hessiano para mí va a ser igual. Dos veces la derivada de la función es igual a 2. X y y, primero de x, luego de y, es 0. Esto también es 0, aquí está. 0. Dos veces de y es 4. Ya tengo ahí. ¿Cómo lo resolvemos? Ya sabemos cómo se hace. Multiplico 2 por 4, 8. Se multiplica cruzado, estoy sacando el determinante. 2 por 4, 8. Menos 0 por 0, 0. Por tanto, esto es igual a 8 nada más. Y 8 es mayor o menor a 0. Para saber si es un máximo o es un mínimo. 8 es mayor a 0. Por tanto, ¿cuál es el punto? Si el Hessiano es mayor, aquí está. Si el Hessiano es mayor, dice, existe un punto extremo
en ese punto crítico que hemos encontrado. Entonces existe máximo o mínimo. Existe cualquiera de los dos. Como ya sabemos que existe máximo o mínimo, nos vamos ahora al criterio de la segunda derivada. Ya entonces, la segunda derivada. Ya tenemos encontrada esta segunda derivada, que es 2. Y 2 es mayor que 0. Por tanto, si la segunda derivada es mayor a 0, entonces se trata de un punto mínimo. Entonces, si la segunda derivada es mayor a 0, nos dice que es un punto mínimo. Ya hemos encontrado el punto mínimo. Y con esto ya podemos graficar. Para ello, entonces, voy a encontrar ese punto, que va a ser de la siguiente forma. Digo que entonces mi función va a ser mínima el punto. ¿En qué puntos? En 1 y 2. Me falta encontrar el valor de z. Y esto va a ser igual a z. Y z que es igual a esta primera función. ¿Ya? La primera función que nos ha dado. A esta. La copiamos como está y la reemplazamos en vez de x y y en los valores que hemos encontrado. Entonces, reemplazando voy a tener, en vez de x voy a reemplazar lo que inicialmente hemos encontrado. Aquí está. Dice x es igual a 1, y igual a 2. Estos valores debo reemplazar para encontrar el punto z. Entonces, voy a tener aquí en vez de x1 al cuadrado más 2 por y. ¿Cuánto vale? 2 dijimos. 2 al cuadrado también menos 2 por x vale 1 menos 8 por y vale 2 más 12. Y al hacer esa operación tenemos el valor de 1 por 1, 1 más 2 por 2, 4 por 2, 8 menos 2 por 1, 2. 2 por 8 menos también, perdón, 2 por 8, 8 por 2, 16 más 12. Y finalmente, al hacer toda esa sumatoria, tenemos el valor de 3. Z vale 3. Entonces, ese punto crítico, el punto crítico que estábamos buscando, está ¿cuánto en X? 1 en X, 2 en y 3 en Z. Este es el punto mínimo, punto crítico o punto mínimo se llama. ¿Ya? Con esto ya podemos empezar a hacer nuestra gráfica. Hasta aquí, jóvenes, muchas gracias.